Qué gusto saludarte, Juan Manuel Giardano, acá con nosotros en este espacio de conciencia elevada. Qué ¿Cómo te gusto va? tenerte aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos qué decís? Muy bien, contenta porque este tema me tiene con mucha expectativa. Debo reconocer que las tengo que dejar de lado. Per- Hago un trabajo en dejar de lado las expectativas, pero me tenía muy emocionada porque es un tema que me apasiona. Perfecto, bueno, charlemos, estamos para eso. Charlemos, bienvenido, qué gusto. Realmente te decía, quiero darle la bienvenida a todos los que se van sumando. ¿Cuántas personas? Me gusta cuando este tema yo me siento totalmente ignorante, entonces aprendo junto con las personas que se van sumando a este espacio de conciencia elevada y más allá de que puedo desarrollar mi profesión en esto de la consulta y de la entrevista, me encanta indagar cómo una persona pasó de ser una persona normal a convertirse en un referente. ¿Cuál era tu otra versión anterior a esta, Juan Manuel? Qué buena pregunta. En realidad, yo creo que la vida me fue llevando, no es que yo busqué o generé un espacio como para que esto se dé o era mi objetivo personal de vida. Yo vengo del marketing, estudié administración de empresas, trabajaba en empresas de investigación de mercado, más que todo orientadas a consumo masivo, nada que ver con esto. Y así inquietudes que tuve sobre mis trabajos, sobre que algo que me parecía hasta medio pesado, digamos, podía llevarlo, era eficiente en mi trabajo y todo, pero había una cuestión de conflicto y el abrirme en esa búsqueda de ese conflicto, que fue el motivante, el motivador nada, metete y bucea, qué es lo que pasa acá, me abrió un mundo totalmente, que después cuando uno indaga, en realidad ese mundo estaba, era parte de uno, pero uno asumía que todo el resto también se movía dentro de ese mismo escenario, pero no es así. Claro, Y era mucho más fluido de niño. Entonces vos te das cuenta, cuando empezás a, yo creo que cuando uno elige este tipo de caminos, yo creo que en cualquier camino, sí o claro, sí tenés que indagar para atrás en tu vida. Entonces ahí empieza a tener mucha coherencia por dónde vos anduviste, tus motivaciones, las cosas que hacías, a dónde te llevaban. claro. Eh, bueno, eso, abrí una puerta y cuando la puerta se abrió, ya está. Ya empezó a moverme todo el sentido de mi vida, hacia dónde va, a lo que me voy a dedicar y a lo que, obviamente, es esa vida normal que vos decís, bueno, empezó a entrar en declive y hubo que crear un nuevo sujeto. Digamos, no es crearlo, en realidad es Claro. conocerlo. Bueno, esto forma parte de uno, la aceptación, eh, animarse, también es como una salida del closet, puede ser animarse a mostrarse frente a los demás, y después, como digo yo, la energía te va llevando, no es que vos, por más que vos quieras digitar y organizar algo, no pasa así. Por más que vos Claro. quieras Y en hacerle tu mar, caso, sí. esa búsqueda, vos te sintiste seducido porque querías respuestas a algo personal que no haría un vacío en ti, o pasó como a veces los referentes, otros referentes dicen, no, me llevó puesto, no tenía opción de elegir esto que Eh, estoy haciendo ahora o esto que desarrollé hay, ahora y que transmito. hubo como una mezcla, hubo en parte, yo fui mira qué loco, yo estaba trabajando en una empresa de marketing, venía de trabajar freelance en Ecuador y vine a Argentina, me acababa de casar, tenía mi primer hijo y entré a una empresa a trabajar y detesté, dije yo acá no quiero estar, en un ambiente no Ah, competitivo, era agresivo y obvio. caí en manos de una mujer que leía las runas. Y yo digo, ¿qué hago acá con esta mujer que lee las runas? Entonces dije, vine a preguntarle por mi trabajo, cosa que yo ya sabía que iba a pasar. Ah, por esa Y de- incomodidad que ya estabas claro, sintiendo. exacto. Y de ahí Mm. ella me abrió un escenario y me dijo, no, vos vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a viajar por el mundo, venís a hacer esto, ta, ta, ta. Yo dije, esta mujer enloqueció. Y dicho y hecho. Y ahí algo se ve que me dio conciencia y le pregunté, le dije, mira, yo hago cosas raras, voy a meditar con monjes budistas.
hago estas cosas que para mi familia es como muy atípica y extraño, porque obviamente dentro de mi contexto no es normal eso, no era, y que hoy es una huevada, pero en su momento era como Oh, algo medio... Y, y nada, y eso fue como un puntapié. Mi pregunta, eh, decía, fue lo que abrió la búsqueda. Y en su momento me acuerdo que entré a un trabajo de vuelta, ella me dijo, ¿por qué no investigás sobre los niños índigos? Me dijo, porque para mí viene por acá. Y esa búsqueda de ese tema que para mí no tenía sentido, porque yo soy muy lógico, para mí era, ¿de qué habla? claro, Me llevó a una cosa, encontré una terapeuta que trabajaba con niños con estas características así sensibles, y de ahí se abrió otro panorama, cuando me di cuenta, la energía, y terminó así como para hacerte la más cortita la historia, en el último trabajo, nada, me invitaron para que me vaya, y no había una explicación muy lógica, y algo me dijo, tenés que dedicarte a esto. Y claro, yo me resistí bastante, pero hasta que en un momento todo se fue dando, parecía me llevaban, yo surfeaba nada más. Y cuando me di sí. cuenta, estaba dando retiros muy grandes, porque siempre empecé con retiros de 100 personas, siempre fueron retiros, y empecé en Colombia, después me llevaron a México, y después estuve en España, y después cuando me di cuenta ya estaba por todo el mundo, y, y me empecé a desarrollar mucho afuera, en el exterior. Después A mí empecé a... sí, me gusta esto que contás porque es un poco trasladar en este mundo 3D esto que sucede y esto que pasaba contigo. Es un tipo con su familia que estaba en una empresa totalmente asentado, con esa capacidad de desarrollo personal en cuanto a tu profesión, el área que estabas describiendo y que estabas ahí. Y que bueno, y me gusta hacer un poco esto, porque si no pareciera que a veces dice, bueno, ¿y esta persona que está desarrollando esto, de dónde lo trajo? ¿Cómo fue? Mágicamente. Claro, o lo contás muy bien, se te ve bárbaro, sabemos lo que Sara. venís desarrollando, pero bueno, esto claramente no fue lineal, ¿no? No, Porque yo no, siempre no, digo, estos no, no. caminos no son lineales, No, son no, sumamente, lineal no ¿viste? fue, fue de mucho No, replanteo, mucho cuestionamiento. A mí me llevó como 7 años en realidad aceptar que tenía que claro. ser esto, y eso fue galopante, Mm, de experiencias mm, muy locas, porque mis experiencias son locas, son raras, se mueve energía, se mueve gente, sí, pasan cosas muy extrañas. Me llevó a investigar mucho por muchas partes del mundo, escribirle a gente, psicólogos transpersonales, junguianos, gestálticos, buscar algo que me dé un enfoque. En el medio iba descubriendo cosas, que yo me acuerdo una claro. vez charlando con una psicóloga junguiana, le digo, bueno, mira, ¿quién es el del cuadrito que está atrás tuyo? Me dijo, bueno, fue un maestro mío. Dije, bueno, mira, tengo acá atrás, y el pibe me dice que cuando estaba en terapia intensiva te dijo esto y esto. Y ahí se me larga a llorar la mujer y digo, puta, esto es más complicado. Entonces, cada experiencia de mi propia, de encontrarle sentido, era una locura, digamos. Se abrían más puertas, más locas, eh, y eso me llevó mucho tiempo, me llevó 7 años, no fue tan fácil. Sí. Sí, Entrar ves en que son comunidad. procesos, Es un no es proceso. casual este 7, ¿no? Digamos, haciendo referencia a ese septenio para otras Es- corrientes, ¿no? Que se suman siete, también y que siete, hacen su siete, siete aporte. años, 7 años, 7 años, muy difíciles, de decir, estoy de internación, muy difícil en el proceso, y hasta que el proceso te va mostrando que es real, que lo que está pasando, Sin no, no, dudas. sí. Y en el Sí, y medio, sobre todo nada. poniendo la mirada, Juan Manuel, en lo masculino, porque a veces incluso sucede mucho en lo femenino, las mujeres que toman estas herramientas y se vuelcan y demás. Pero no, yo siempre digo, viste, en esta cosa, el tipo ya tenía su familia, ya tenía sus hijos, tenía esa casita bonita, ¿no? Por ahí ese trabajo bonito, y sin Sí, embargo, sí, sí, ¡boom! sí, Viste, no sí. suele cuadrar a veces en lo masculino No, por no, no ahí. suele, no suele encuadrar. Primero,
Primero, ¿por qué? Porque toda experiencia de energía, canalización, mediunidad, en realidad es lo mismo, están hablando de un proceso mediúnico, en general viene por la energía femenina. En general no, viene por la energía femenina. Mira, No viene por una energía masculina, ¿sí? El que trabaja en ese proceso de percepción lo hace desde su aspecto femenino. Si es un hombre, lo va a hacer desde su aspecto femenino, no de su aspecto mira, masculino. La energía masculina no logra contener esa energía, es una cuestión perceptiva, es una cuestión, por eso las famosas brujas, la percepción, la intuición, viene siempre sí, del lado femenino. Entonces, cuando un hombre lo está trabajando en comunión con su lado femenino. Lo logra equilibrar, lo logra mantener estable, pero trabaja desde su aspecto femenino, no desde el aspecto masculino. Aunque sea energía muy fuerte y todo, siempre la conexión claro, es sensible, por lo tanto es una energía femenina. Sí, sí, la gente cree que es masculino, pero no es un proceso masculino. Los chamanes claro. antiguamente trabajaban desde su aspecto femenino y en algunas culturas hasta eran o bisexuales o homosexuales. ¿Por qué? Porque entraban en una conexión desde ese lado trabajando. Sí, Mira, qué es una interesante energía. lo que mencionás y es súper Sí, esclarecedor. Fíjate que qué bueno esto de tener, y sobre todo últimamente se está trabajando con esa fusión de hablar, no de género, sino hablar de energías y desde dónde se traduce cada cosa, ¿no? Es importantísimo también sí, eso, sí, tener esa mirada y poder describirlo como lo estás haciendo, desde dónde viene y cómo se manifiesta. Em, yo sí. estuve un poquito investigando y sé que luego fuiste más allá de estar interactuando con muchas personas, incluso profesionales de la salud mental, te fuiste, porque no es que te quedaste con eso y dijiste, bueno, che, ¿qué es lo que me toca? Fuiste, indagaste y demás. Y fuiste descubriendo que en realidad eras como el emergente de un linaje que ya tenía otras personas que estaban como ligadas a todo lo que tenía que ver con las energías, a todo lo que o sea, había un linaje tuyo dentro, que estaba en el contexto también de que estaban ahí vinculándose con cosas, pero desde lo secreto, no desde lo emergente, que es lo que vos hiciste. Sí, en general, eso descubrimiento, mi propia búsqueda, eh, me fui enterando, pero más que todo por pueblos originarios, porque como yo cada vez que iba a países distintos que yo, de trabajar en Bolivia, trabajar o en Brasil, trabajar en México, trabajar en Colombia, vas conociendo otras personas que se dedican a procesos de sanación, y mucho en forma automática, no, no es que hubo un aprendizaje. Hay gente que ni siquiera tiene un proceso educativo elevado, digamos, o de pueblos originarios, y en todos buscaba como un patrón normal que todos te decían, esto es porque alguien en tu familia lo hacía. Sí, me acuerdo de una aymara conversando con ella en Bolivia, en La Paz, me decía, bueno, esto en realidad viene por un linaje, siempre viene por un linaje, ¿sí? Alguien en la familia lo tiene que haber hecho. Entonces, ahí empezó toda una investigación. Es un proceso de constelación. Vos tenés que investigar qué es lo Claro, que pasa claro, y desarmar la familia. La familia no entendía nada hasta que ahí, buscando, encontré una prima que también tenía una sensibilidad, porque me llamó por un tema puntual. Yo dije, pero acá esto es más obvio, vos también tenés esto a su manera. Era más que todo la percepción sobre la gente fallecida. ¿Y quién claro. más? Y mi tía. ¿Y quién más? Y la abuela. Entonces, viste, ahí empezó a armarse. Y yo siempre entendí eso. Yo soy medio a la antigua. En realidad, yo creo que estas cosas no se aprenden. Esto uno lo trae. Mm, Y esto sí viene por linaje. Yo creo que estas condiciones, hoy yo creo que hay mucha gente que aprende técnicas y todo, pero en general no fue así. Originalmente no fue así. Siempre se veía, yo una abuelita armenia, leía la borra del café y veía a ver qué nieto veía algo en la taza, el que veía le decía, bueno, a vos te voy a enseñar. Porque ya veía ese don en esa persona. Entonces ella ve claro. la condición y con esto es igual, hay personas que tienen condición física, estructura, para poder sostener determinadas frecuencias y hacer determinadas cosas, y hay otras que no, digamos. ¿Todos pueden hacerlo? Sí, es como jugar al tenis. Hay un Roger Federer, digamos, hay alguien que tiene esa condición innata, más preparación y todo, para poder hacerlo desde otro lugar. Entonces, yo por eso, en relación a los aprendizajes de trabajar con energía y todo,
yo soy Mm, como medio respetuoso, entonces, porque creo sí, que si no está la estructura, que la traes, herencia, genética, de otra vida, eh, la persona a veces puede terminar un poco afectada por los manejos de la energía o por determinados claro, procesos. Como que no es para claro. cualquiera. Esa es mi teoría. Comprendo. Comprendo. Y si tenés que describir cómo fuiste conformando y armando o organizando todo eso, porque también, a ver, con esas interconsultas que hacías con los profesionales, con de las distintas áreas, como para vos también darte una especie de norte, ¿no? Decir, bueno, a ver, con qué me estoy encontrando, reencontrando y descubriendo. Digo, vos sentías que recibías como mensajes. Eso era, digo, si uno ve es clarividencia, si uno percibe, sería como una clarisintiente, no sé cómo decir el Claro, término, pero sería, si vos ves, en general, sí, el promedio de una persona de mediunidad tiene la clarividencia. La clarividencia no es que vea con los ojos, él la percibe, sí, la glándula pituitaria transforma eso y le da una forma, una estructura física. Él cree que está ahí. Está, pero energéticamente. Entonces lo percibe desde otro lado claro. y el cerebro lo traduce. Una clariaudiencia, que es lo que me pasaba a mí, es el que escucha, ¿sí? Escucha perfecto, ¿no? Una conversación y es información que no entraría en su cerebro, no se le hubiese ocurrido nunca ese tipo de información. A eso quería llegar. ¿Y vos Ahí ve. percibías como una voz humana? ¿Se percibe como una voz Mi humana? mi forma de percepción es igual, es así, es una clariaudiencia. Ajá, Yo escucho, ajá, yo percibo, algo que se llama clarisistencia. Vos percibís la ah, frecuencia y le das forma, pero no es que la veas, yo no es que la veo. Eh, o tenés información y crees que es tuya, pero en realidad la tenés, y esto es así, como que supieras que eso es así. Esa es una forma. Después hay muchas variables más en realidad. Después claro. hay gente que si yo siento olores también, va cambiando muchos matices en la percepción que tenés. Sí, sí. Pero Mira, mira vos. en promedio la mayoría tiende a la clarividencia, es lo que ve ahí, que cree que ve a una persona fallecida que está ahí y los demás no la ven. Claro, Pero no es que la claro. vea, en realidad no la ve con los ojos. Pero siempre tenés que entender que el cerebro usa, no es que el sonido lo escuche, utiliza el sonido, esa vibración y la traduce el cerebro como si fuera un oído, como si estuviera escuchando lo que estaba percibiendo. Claro. Pero en realidad lo que Sí, percibe es frecuencia, es vibración. claro, exacto. Pero mira qué interesante cómo lo podés describir, porque incluso a veces yo pregunto, en este caso, ¿vos te considerás un canal, Juan? O decís, yo soy un mediunidad? ¿Cómo podrías vos definirte en ese El, aspecto? el- 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 para mí la canalización, primero es una palabra que viene del New Age, ¿sí? Es una palabra nueva, Mm, no es una palabra mm, vieja. mm, Originalmente se hablaba de medium, un medio entre algo y algo, ¿sí? Si vos seguís las claro, corrientes de Allan Kardec, que es esta corriente muy fuerte que hubo sobre mediunidad, Allan Kardec no era un medium, era un científico, era un médico, pero él empieza a escribir junto con Medium a desarrollar el proceso de mediunidad en forma muy explícita, qué es lo que pasa, con qué se unen, entra también mucho el proceso de la muerte, ¿sí? Cómo me conecto con algo que ya no está. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí con el alma? Pero en realidad cuando empezás a ampliarlo, no solamente te conectás con una persona muerta, un medium como medium puede conectarse con una persona muerta, con una persona viva, y después con otras energías, que son otras conciencias que vibran en otra tal escala, cual. que también dan información de la misma manera que un proceso de mediunidad. Porque pensé que un medium funciona como una antena. ¿A dónde va a poner la antena? Ahí viene la frecuencia. También podés agarrar cualquier cosa, como toda antena. Eh, pero es en qué pones, cuál es la frecuencia que vos vas a agarrar. Por eso hay gente que se dedica Claro, puntualmente más a hablar sobre gente fallecida, que trabajan sobre una frecuencia. Hay personas que hablan sobre otro tipo de frecuencia, con otro tipo de conciencia. Pero esto es viejo, en realidad pasaba. Un chamán, Tungu, haría eso. Un hombre de medicina, un curandero, cuando entra en trance y habla con los espíritus, está haciendo un proceso de mediunidad. Digamos, yo creo que, exacto. pero creo que, por ejemplo, la corriente de Allan Kardec lo que hizo es bajarlo a tierra y dice, bueno, esto vamos a poner nombre, esto vamos a clasificarlo, esto es esto, esto es esto.
La canalización, como los registros akáshicos, todo ese tipo de movimientos, esto es mucho más moderno, entra más en la época, no digamos, soy de la idea que primero que nadie inventó nada. Digamos, todo esto es viejo. Lo que uno hace se hacía antiguamente, cuando había el famoso un profeta, para mí entraba en un estado de trance y daba la Sí, información que percibía. No había más misterio. Eh, claro, Había un claro. desconocimiento, había una cuestión también a veces más animista sobre el proceso, pero en realidad lo que está haciendo es un proceso de mediunidad. Se está conectando, funciona como un intermedio entre algo y algo. Y la canalización Sí. es algo más moderno, ¿verdad? Por eso, ¿cómo diferenciar una y otra? Y en realidad es como lo Viste mismo, que pero todos tendemos a decir, bueno, che, ¿y a qué se parece? Entonces buscan su compumente para asociar. Porque, a ver, esa energía, ¿qué son? ¿Qué es Reiki? ¿Qué sería esto? ¿A dónde me lleva? ¿A dónde conecto? Porque todos buscamos, viste, recurrimos a lo que ya tenemos la instalado. energía, claro, la energía es la energía. Yo creo que, ejemplo, con el Reiki, ¿qué es lo que pasa? El Reiki, primero, bendito sea, porque en algún punto fue la entrada para un concepto de energía. Todo Sí, el que empieza, por ejemplo, con trabajos de energía, empezó por Reiki. Reiki te abrió la puerta, Reiki es lo que te dio claro, una comprensión, es lo que está ayudando que ahora hay hospitales que dan Reiki. Entonces, bueno, ¿qué hizo? Abrió una puerta muy grande para que ingrese otro tipo de procesos que no necesariamente es Reiki, eh, pero es eso, es como el Manos que curan de Bárbara Brennan, que es lo que te enseña a entender la claro, energía, y creo que ella también te hablaba sobre su percepción, lo que ella veía sobre el campo áurico, sobre los chakras, sobre la inversión del chakra, pero ella trabajaba desde su visión y su capacidad como vidente en lo que ella veía, claro. sí, sí. Claro, quiero contarles a todos que sí, que Juan es de Argentina, él es cordobés, nació allá por el setenta y tantos, y Claro. sí, porque nos están preguntando, claro, y bueno, lo van a ver en todo Sudamérica, visitando, bueno, como él dijo, sus primeros pasos los fue llevando, todo esto lo fue llevando, te fueron invitando a Colombia, México, a convivir con estos chamanes, con estos hombres medicina. A mí me hace acordar mucho, ¿sabés qué me resuena contigo? A Alejandro Korch, que también él es un hombre de Ah, medicina de sí, Uruguay y sí. tiene un modo muy, muy similar. Y yo lo pensaba, ¿no? Así, digo, me resuena mucho tu figura, tu labor, todo lo que llevas adelante y me resuena con el decir que tienen, el modo de transmitir, que no debe ser nada fácil haber llevado tanta claridad, Juan, porque claramente las personas conectan desde ese lado, ¿no? Yo creo que la claridad es, pero ¿qué habrá sido? No sé si la pudiste construir o si te lo iban dictando tan fácilmente para que lo puedas trasladar Mira, así, ¿no? De ese lo, modo lo- tan lo- claro. lo mío yo digo siempre, lo mío es raro, pero da la casualidad que da una persona muy lógica, Luna en Virgo, Escorpión o Luna en Virgo, es una combinación medio rara, pero Sí, yo lo creo. agradezco al virginiano por esa luna porque por lo menos es la que baja y ordena la información, cómo se tiene que dar. Eh, y en general siempre traté de que la gente entienda de forma, digamos, yo trabajo con mucha gente, digamos. Tengo sesiones en Sí, Argentina que vienen 200 personas, en España vienen 100 y pico de personas, digamos. Tengo movimientos y voy viendo muchas culturas, que yo en Brasil, en Colombia, ahora estuve en Italia, digamos. eh, sí. voy entendiendo muchos perfiles distintos con públicos distintos. Tengo gente que viene de empresas, tengo gente que viene de, nada, tengo psicólogos, cada vez tengo más psicólogos, tengo médicos, Sí, tengo... Entonces, dentro de lo que vos tenés que explicar lo mejor que puedas un tema, entendiendo que vos no sos un médico, no sos un psicólogo, no sos, pero vas generando un background en base a la experiencia que vas teniendo y a las vivencias que vas teniendo. exacto. Eh, a mí lo que me sirvió mucho fue investigar lo que a mí me pasaba, no por investigar sobre eso, sino lo que a mí me pasaba, digamos. Me dio muchísima respuesta el chamanismo. El chamanismo, entendiendo bien, la palabra chamán en realidad viene de la lengua tungu, viene de Siberia. ¿No? Hoy lo usan chamán para todo, pero el chamán no es lo mismo Sí, para todo. Eh, los que entran en determinado estado de conciencia, los turcos dentro de las culturas tibetanas, el que entra en trance para mover determinada energía e información. Entonces a mí
buscándolos también dentro de los indios navajos, buscando determinadas culturas. A mí empezó a darme mucha información como para darle contexto. Después buscar referentes, qué sé yo, me sirvió mucho una australiana, se llama Christine Day, que trabaja en Minnesota ahora. Me sirvió mucho como referente, como para entender qué pasaba sobre mi proceso. En general, las personas que se dedican a esto han llegado a un periodo traumático, han tenido un accidente, han tenido una situación de crisis que Ah, despertó algo. No siempre pasa, pero yo encontraba que había un patrón común. Yo vi una investigación de mercado, digamos, yo me puse a investigar qué pasaba con este mercado, cómo era, qué es lo que ocurría, por qué era, cuál es la tendencia. Entonces claro. le daba una estructura y entendía, claro, por esto pasa. Entonces yo trataba de buscarle Claro, a tenías una todo. mente analítica Mi mente, depositada mi, ya en mi mente ello. es analítica. ¿Qué pasa con la Claro, energía? No, 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 energía. Decía, esto es de bruto, ¿no? No, no hay que entender que la energía como si fuera un gualicho. No, no, no. Hay que entender qué pasa. Con la energía es física lo que está pasando. claro. Sumale la mediunidad, pero es una condición humana también la mediunidad. El hombre es perceptivo, es intuitivo. Todos somos. Sí. Sabemos si a alguien le pasa, tenés hijos, sabes que tu hijo hoy está mal y no sabes por qué, pero sabes. Digamos, bueno, y a eso debe tener un nombre, digamos. Entonces, viste, empecé a darle contexto, digamos, sentido. Para mí esto Claro, tenía, claro. no era nada mágico, no era muy, sí, y de ahí Sí, construí algo. esotérico, por ahí, viste, traído ahí, sí, desde ese lado. No, no, tenía, Escu- tenía explicación, sí, sí, tenía explicación. claro. ¿Y cuándo fue cuando empezaste a ordenar? Bueno, cuando toda esta información empezó a tener un orden y tiene incluso el método que tiene un nombre en sí mismo, que te lo brindaron y te dijeron, bueno, a partir de acá es este el Eh, nombre y yo, vamos a empezar a interactuar con la gente de esta manera. yo creo que los 7 años míos fueron de orden, ¿sí? Era ordenar y entender algo. Yo de alguna forma no lo hice solo, digamos. El punto de confianza mío fue entender que esas voces que me iban guiando me llevaban por buen camino. Entonces era primero entrar en un marco de confianza. Bueno, yo confío en vos. Entonces hubo mucha prueba. Mira, esto va a pasar así, esto va a pasar así, esto te decía, bueno, hostia, lo que se va diciendo va ocurriendo en tiempo y forma. Entonces empezás a confiar, digamos, y esto no Claro. trata de, digamos, si hay una esquizofrenia, es una esquizofrenia buena porque por lo menos me va llevando por buen camino. Eh, y el trabajo de la energía se fue dando solito, digamos, como estructura, cuando vos vas a enseñar algo, no sé cómo explicártelo, es una cuestión de segundos que vos sabés que algo se hace así. Entonces escribís, este es el método. Es decir, se usa estos elementos, esto y ya está. No es que hay algún proceso que yo voy practicando, voy. Claro, Y en general mi primer retiro, cuando yo enseñé a la gente a trabajar con energía, pues dije, bueno, no todo el mundo van a ser canales, eso es mentira. Entonces yo lo que dije es, necesitan una estructura física para poder manejar y sostener una energía. Bueno, ¿qué utilizo? Cristales de cuarzo. El cristal de cuarzo vibra. Estimulado de determinada manera va a vibrar. Y el cuerpo va a vibrar y va a tener efectos. Y de ahí surgió un método, bueno, vamos a enseñarle símbolos, porque el símbolo es una idea, como el símbolo OM, como el símbolo que vibra, si es un lenguaje que vibra, traduzcámoslo como para que puedan seguir un protocolo simple, que un niño claro. y funcionó, y hoy se enseña, hay en Dubái, hay en lugares que ni se me ocurre, hay en Rumania, hay en Rusia, hay gente que enseña tameana, digamos, creció solo a una forma despelote, digamos, se me fue de las manos, literal se me fue de las manos. Pero dije, bueno, funciona. En general, cuando yo quise enseñar, dije, me quiero sacar el método encima, digamos, yo no quiero ser el que sostenga, que la gente. Yo quiero enseñar algo y que vaya solito. Si tiene que morir, va a morir. Si tiene que vivir, va a vivir. Dije, medio como los árabes cuando siembran los jardines, tiran para atrás y la semilla que cae en la tierra va a crecer. La que cayó Es sobre la la que, claro. piedra muere. Bueno, esto era igual y funcionó, digamos, empezó a moverse solo y ahí, qué sé yo, en México lo estaban analizando para meterlo en una universidad con tendencia holística, digamos, empezó a crecer solo como práctica. Dije, bueno, ya está, ese era mi trabajo era transmitir algo eh, y que sea lo que Dios quiera. Y Claro. funcionó. Y cuando te resonó ese nombre,
No sé, a ver, Empezó, decilo vos. el Tameana, para mí tuvo mucho Sí. sentido, primero porque me pasó algo muy loco, encontré esta mujer australiana que de golpe estaba hablando con nombres similares, y yo dije, yo no leí nada de esta mujer, y era mismos nombres, ya algo llamaba Amanae, Tamanae, y dije, puta, acá hay algo, Alcoyana, Alcoyana, ¿viste? Hay que empezar a ver, y empecé Fonéticamente a ver estaba ya mucho, y ahí. yo dije, ¿qué pasa si yo no leí lo que ella estaba? Entonces, bueno, empecé a ver mucha y dije, bueno, estamos hablando de la misma frecuencia, hay sintonía en más frecuencia. Y eso me dio, dije, bueno, algo está encaminado, digamos, como energía está encaminada. Eh, Después me impresionó la eficacia, digamos, yo mucho uso no le doy, yo enseño, pero no es que yo trabajo con esa técnica, yo directamente canalizo cuando trabajo en mis procesos, pero enseño a los demás cómo trabajar y entiendo la lógica de qué están haciendo. Y empecé a ver resultados muy buenos, entonces dije, bueno, hay algo. Y después el crecimiento que tuvo, cuando vi algo que empezó a llegar, cuando me dijeron, está en Dubái, está ahora, le están enseñando, lo están traduciendo al, israel, al hebreo y están, bueno, ¿cómo? Mirá. Dije, bueno, obviamente, ¿Y buscaste el significado? no, en general es más práctico. Es un nombre, le podría haber puesto Pirulo, pero funciona, dije, ya está, eso para mí soy medio pragmático ahí. Si da Claro, resultado, es eso, ya está. sin duda. Pero en Sí, realidad como práctica es vibración, trabajan con vibración a través de física. Estimulan el cuerpo a una vibración más alta de lo que vibra el cuerpo y generan procesos. ¿Sí? Donde puedes trabajar sobre un cáncer, puedes trabajar sobre una cuestión emocional, puedes trabajar, eh, sí, abordan desde ahí, desde esa idea. mirá qué interesante. Ahora, yo percibo si hay una energía disponible, actual, que hace que ese proceso sea menos, a ver, o sea, llevado en el tiempo, ¿no? Se me ocurre, meditar. Bueno, antes tenía que estar más tiempo, hoy pareciera que es todo como que hay una energía disponible para que uno pueda acceder con mayor facilidad. Sí, hay energía de todo hoy. Hoy tenés, Mm, todas las energías se han liberado, ¿sí? Las buenas, ujú, no las no tan buenas, digamos, todo ujú, hay como una convergencia muy fuerte entre variedad de energías. Es como un popurrí bastante, a veces caótico. Pero hace que la gente también entre en estados, hay mayor apertura para entrar en estados, llamémosle de conciencia más fuertes, más intensos. Y hay como una necesidad de búsqueda. A veces exploran, como digo yo, a veces hacen macanas, pero por lo menos hay esa curiosidad de eso. Entonces, te das sí, cuenta, yo me doy sí, cuenta de la cantidad de gente que veo, los perfiles que antes para mí me sorprenderían, hoy es como más común. Te puedes encontrar un ejecutivo que viene de una empresa, que saca el saco y entra a la práctica, o como me he encontrado en una empresa argentina donde dan prácticas de tameana y les enseñan a trabajar con energía y una voz que les está hablando en una lengua y la gente está haciendo eso. Entonces, yo me sorprendo, digo, pucha, hay una apertura que te sorprendería. sí, Entonces, entonces, por eso todo es mucho más rápido, porque la gente está tendiendo a una búsqueda de procesos de desarrollo que en realidad ¿dónde te llevan? Te llevan adentro tuyo. Pero también yo creo que antes lo que sostenía eso, no quiere decir que una cosa reemplace otra, también está con fallas, para no entrar en temas puntuales. Entonces, la gente obviamente necesita. eh, ¿Por qué crecen tanto las terapias alternativas? Crecen muchas terapias alternativas por una falencia de algo. Entonces, y eso hace también una necesidad de búsqueda de la gente, búsqueda de sí, sentido. Yo creo que el periodo en que estamos, esto, haber pasado una pandemia y las situaciones y la tensión y la economía, hay un montón de factores que hacen que la gente trate de buscarle sentido a algo. A mí, digamos, yo cuando veo el nivel de crecimiento de mis sesiones al margen de mi trabajo, veo también hay una cuestión de búsqueda. Hay gente que viene necesitando algo que no sé si se lo podés dar o no, pero es sentido, sentido de la vida, sí, sentido de dónde voy, sentido. sí. Yo percibo que lo que por ahí muchas personas se atreven incluso a dudar de cosas que ya estaban súper instaladas, ¿no? De egregores instalados, instituciones, cosas súper rígidas
que después dicen, bueno, la verdad que me quiero dar lugar a poder dudar y empezar un poco esto de que hay una frase que es súper trillada, que yo la utilizo, que el camino de salida no es afuera, sino es adentro. obvio. Y cuando, ¿viste? Cuando deja de ser la frase del paquetito de azúcar, ¿no? Y que es afuera, porque entonces decís, bueno, che, ¿y de qué se trata esto de adentro? ¿De qué se trata? De que yo soy parte de esto y que yo tengo una información que es una información universal, que es una información que yo, si soy una gota del océano, yo también soy océano, digo, esa cosa de empezar a percibir que está ya instalada, la información la tenemos, Pero esto es Juan, o viejo, por eso te sea, digo, yo insisto, esto es viejo, en claro, realidad. Pensar que somos occidentales descubriendo, creemos que descubrimos la pólvora, pero esto es más viejo. Lo que pasó, creo yo, como sociedad occidental, siglo XX, nos perdimos mucho. Entonces, obviamente, hoy estamos mm, creyendo que descubrimos algo que muchos años atrás era como más común. La gente también entraba en determinados estados, había una búsqueda de sí, procesos. El tiempo se movía más lento también y no claro, teníamos tanto ruido como tenemos ahora que permitía que uno pudiese entrar en procesos contemplativos de su propia búsqueda y por eso surge la filosofía, surgen los movimientos, eh, nada, teosóficos, los movimientos de búsqueda interna de sentido. Las religiones, incluyendo las religiones también como idea de buscarle sentido a eso, la trascendencia. ¿Qué pasa cuando me voy a morir? ¿Qué pasa después? Es eso, ese es el punto clave. Y si me mm, muero, ¿y qué pasa después? Ahí es donde viene la búsqueda. Y yo creo que como occidentales, en algún momento entramos en esto no sirve, eso, y después vienen los planteos. En algún momento va a surgir la idea de cuál es el sentido de mi vida, porque en algún momento nos vamos a llegar, como digo yo, nos vamos a acercar a la parca y tenemos que hacernos preguntas serias realmente. sin ¿Cuál, dudas, cuál fue el sin dudas. sentido? Exacto, porque yo lo veo muchas veces en la gente que viene en procesos terminales, eh, y vienen con preguntas que tampoco se las voy a dar, digamos, la respuesta, digamos. Yo creo que es, ¿con qué te encontrás vos? Yo me acuerdo hace un tiempo leyendo un libro que no me acuerdo el nombre, de un sanador Lakota que ya falleció, y él decía, me Mm, traen mucha gente para que les enseñe a morir. Entonces, era ah, eso, encontrarle el punto clave, esa pregunta de ¿hacia dónde voy? ¿Cuál fue el sentido de haber vivido? No fue juntar cosas, ¿cuál fue el sentido? Pero el sentido se lo tenés que dar vos. Es tu propia charla con vos mismo. Yo creo que esa es la clave. Llevar al sujeto al que se encuentre él con él, no con el gurú, con sí. él como gurú, como piedra Pero mucho, donde está la pregunta está la respuesta. Hay que llevarlo ahí. Y hay que saber preguntar también. Sí, hay que Para saber que la preguntar. respuesta se concreta, viste que hay que saber preguntar, porque si uno hace preguntas muy, muy abiertas, las respuestas concretas no van a llegar. Hay que ser preguntón, digo yo, pero saber preguntar. Sí, Para mí, ¿eh? yo creo que las respuestas siempre llegan. El tema es que es también lo que pasa, es si estás abierto a la respuesta. Yo siempre juego mucho con un ejemplo, y ya lo mastico, lo doy siempre, A ver. de que me llamó la atención mucho, en un libro del Rabino Berman hablaba sobre la Cábala, y para mí fue Mm, fascinante ese ejemplo. Y dice, sale Moisés a caminar por el desierto, y si en el desierto están las zarzas, estos matorrales que por el calor, la temperatura automáticamente se prenden fuego. Dice, sale Moisés y la zarza se prendió fuego. Y dice, ¿y qué pasó? Dios le habló. Entonces dice, bueno, ¿cuál es el milagro? Dice, el milagro no es que Dios le habló, el milagro es que él le prestó atención. Entonces yo creo que eso se va dando todo el tiempo en nuestra vida, todo el tiempo. todo Yo el creo que, tiempo. que Dios ya no sabe qué hacer para que prestemos atención. La pregunta es esa, si vamos a prestar atención, porque a veces hay gente que viene hasta con cuestionamientos y tiene la respuesta frente a ellos mismos, porque son ellos la respuesta. Entonces, ahí es el punto.
nuestra capacidad de prestar atención. Creo que todo te responde en la vida, todo, todo, todo. No hay, vos preguntás y de algún lado viene. El punto es Sí, esa atención, estar en perfecta atención para abrirte para escuchar eso. Es eso. sí, sí, Pues coincido. es saber preguntar y es saber estar atento para la respuesta. Porque lo Mm, que suele pasar, que mucha gente busca cosas, pero cuando llegan las cosas, no, ¿entendés? Eh, nos vamos para atrás. Es como hablar de la muerte, estamos súper cuando llega la muerte, y ahora es eso, es la apertura frente a lo que preguntaste, que no todo el mundo está sí, preparado. Todo el mundo pregunta, te pregunta si estás preparado para las respuestas. Yo sí. creo eso, sí. Cuando yo logro estar en esa frecuencia, obtener esa energía, esa frecuencia con la cual vos, de tu mano, que después me vas a decir por qué son bizarras tus sesiones que describiste vos, Sí. que me dio mucha gracia cuando lo describías. Digo, no sé, voy a asociarlo con algo. En un momento, cuando yo hice la activación de la glándula pineal, no me advirtieron, pero me dijeron, bueno, atenti, porque el campo de frecuencia con el cual te vas a vincular no va a ser el mismo, porque vos no sos el mismo, porque si estabas 3.0, estás 3.2. Y eso es un cambio que aunque es casi imperceptible, lo es. Abismal. Exacto. Y va a haber personas, acontecimientos, situaciones del entorno que directamente ya no, por una cuestión vibratoria, ya no va a estar. Exacto. No, no fue una advertencia, pero sí fue una información que te brindaban como diciendo, mira, capaz que esta persona con la cual vos tenías un afecto muy interesante por una sola cuestión X ya En no se realidad van a enojar, no se van a es lo disgustar. primero que tendrían que haber hecho, porque es lo que va a pasar. Es lo que va a pasar. Cuando viene gente al retiro, vos le decís, mira, acá olvídense que lo voy a tocar y se van a caer. Eso es irrelevante. Lo Mm, que va a empezar a pasar de acá en adelante, cuando salgan de acá, mm, prepárense porque se les va a mover todo, porque vos trabajás sobre una estructura física, esto, materia, y todo lo que está creado alrededor de él, parejas, trabajo, relaciones, situaciones, es lo que él vive. Entonces, si yo voy a trabajar con esto, naturalmente todo afuera, hagan o no hagan, se va a mover. Entonces, si vos venís a una experiencia así, prepárate porque vos venís a mover todo lo que está alrededor tuyo. Es como firmar el contrato, porque te haces cargo de esto, pero sí, prepárate que, pues, te lo digo, y si le digo a la gente, te lo sí, digo en jodas, acuérdense, se van a acordar de mí, de mi mamá, de mi abuela, pero si les vamos, es así, es. Entonces, la explicación es simple, cuando vos encontrás un monje que medita, no hace esa zen un día, lo hace permanentemente, pero él está trabajando sistemáticamente para mover su frecuencia vibratoria, hasta que llega el estado de iluminación. Pero todo en mm, su proceso de vida mudó, hasta su proceso de alimentación, sus procesos, sus relaciones, sus vínculos, su vibración en el ambiente, todo cambió. Sigue un proceso sistemático. Una persona que hace yoga, a través de un proceso físico, empieza a modificar también su frecuencia. Trabaja sobre el cerebro, trabaja sobre el pensamiento, trabaja naturalmente, también va a generar un proceso de movimiento. Cuando vos lo haces sobre la glándula pituitaria, estás generando un cambio de frecuencia. Cuando trabajas con energía, estás modificando, corrigiendo la frecuencia. Por lo tanto, afuera se va a corregir todo, quieras o no. Gente que se va a alejar, situaciones que vos decís, y esto de golpe explotó y no lo... ahí está. Porque vos, al cambiar el campo físico, ¿sí? Vamos desde lo físico, trabajás sobre lo físico, sí o sí, esto refleja lo que está afuera. Es como un cáncer, funciona como una cuestión, pasó algo, una cuestión psicosomática. Vos reflejaste afuera el estímulo externo, pero si vos cambias esto automáticamente, afuera también va a cambiar. Es claro, así. claro. Entonces, Y frecuencia. los cambios no son cambios de actitudes, sino que son cambios de No, conciencia, no, o sea, van más allá. no, puede pasar de todo. Se puede pasar de todo. No Mm, solamente de actitudes, puede mm, cambiar todo. Relaciones, trabajo, puede moverse una cosa, cosas que están cerradas que de golpe empiezan a abrirse en forma. El punto está que, como vos trabajás por frecuencia, entendiendo que una frecuencia más baja es una cosa más densa y más difícil,
y una frecuencia más elevada es algo que se acerca a una cuestión de crecimiento de conciencia, eso es un punto. El punto que está, que uno debe entender, que no es lo que uno quiere, ¿sí? Porque vos pensás que nuestra mente siempre funciona desde la perspectiva que tiene, funciona desde el ego. Entonces, yo quiero que algo Claro, cambie, pero quiero que cambie de esta manera. No, de esa manera no va a cambiar. Primero, ¿por qué? Porque vos ya estás pensando ese cambio antes de que ocurra desde un nivel de frecuencia. Entonces, tu pensamiento construye desde esa idea. Cuando vos trabajas con vibración, puede pasar de todo. Esa pareja que tenés de golpe desaparece. Tal situación desaparece. ¿Por qué? Porque vos modificaste tu cambio de frecuencia, por lo tanto exacto. tu forma de construcción también va a cambiar, y no necesariamente es lo que vos pensabas en ese momento antes de que empiece a ocurrir la situación. ¿Ves por qué te dije que no quería tener expectativas? Porque me estaba reduciendo a la nada misma con las expectativas que tenía con este encuentro contigo. Entonces dije, no, soltá expectativas porque me la estoy reduciendo demasiado. Caro, para arrancar con eso también. Escúchame, Juan, ¿y qué sería tu modo ser el ser que ya somos en este plan? Eh, Esto es un plano físico, esto es una idea que tiene una pobre alma metida acá adentro que está tratando de encontrarle sentido en un mundo que tampoco tiene sentido, que hasta sería mucho más profundo, tendríamos que hablar horas sobre esto. Pero yo creo que el alma está tratando de encontrarle sentido a esto. Primero descubrir, es como, vos pensarlo así, estuviste en la panza de tu mamá, esa era una realidad, muy bonito, un clima, una cosa increíble, la percepción, sentir su latido. Vos morís en el momento del parto, porque vos saliste de otra realidad, vos estás Sí, muriendo. Y de sí, golpe, tengo que entender otra cosa. Entonces, el alma en su proceso, primero que ya murió al entrar al vientre de la madre, porque venía con otra conciencia totalmente distinta, lo cual eso ya nos empieza a explicar la reencarnación sin darnos cuenta. La conciencia ingresa al útero y pasa a formar materia. Entonces, ese es el primer paso menos violento antes de entrar al mundo violento. Entonces, después esa pobre alma tiene que pasar por el canal de parto y de golpe le cambia todo, incluyendo hasta la forma de respirar. Respira, una holgada en el culo y dice, bienvenido, naciste. Claro, el pobre pibe está estresado. Entonces tiene que empezar a entender esa conciencia que primero vino desde algo que ya no era materia, entrar a la materia y después entrar a otro proceso. Y cuando cree que lo está entendiendo, se está preparando para morir y entrar en otro canal de parto. Entonces, vos pensá el proceso que hace el alma al ingresar a esta estructura física que se va degradando, que va. ¿Y qué le va a pasar? Va primero a aferrarse a esto es real. Entonces me aferro a esto. Pero el real dura un suspiro porque empieza a ver que la decadencia de los demás que están al lado de él, los que parten, los que se va viendo envejecer, entonces obviamente va viendo que el cuerpo ya no responde lo que responde la energía que tiene adentro. Entonces, mm, vos pensá el conflicto que tiene, por eso cuando vos ves en determinadas culturas que tienen una práctica energética o de búsqueda, lo que están haciendo es, hay que desapegarse rápido del cuerpo. Esto no es, me desapego de todo. claro. Desapego en el sentido profundo, porque en realidad, para que el alma no crea que esto es real, porque esto no es real. Entonces, desde ese lugar trabajan para tratar de que el proceso sea menos impactante como el que nosotros vivimos. Es Claro. encontrarle sentido. Obviamente uno construye alrededor, qué sé yo, cree que tiene una vida, pero en realidad, si vos lo analizás en el fondo, es ilusión. Esto es Sin pasajero. dudas, sí. Y hay un modo que yo a través de este método y de esta conexión con esta vibración pueda llegar a subir el transitor del alma que habla, porque yo entiendo que habla todo el tiempo, solo que es un susurro tan suave que no le damos lugar, no le damos lugar a que suba el volumen, que el resto, es como que del otro lado el 3D habla como que tiene más volumen, ¿no? Entonces,
¿podría yo tener una manera de levantar el volumen y que me deje guiar y Yo creo que saborear un poquito más? el método yo creo que es uno. Creo que el primer punto es Ujú, uno. El método es un método. ujú. La meditación es un método. Es un método que te lleva a algo, pero no es la receta, es el conocimiento que vas a tener vos frente a un proceso. ¿Sí? Un proceso de la vida, un proceso de... Lo que pasa es que cuando vos trabajas con determinadas cosas, tenés que estar dispuesto a determinados cambios. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, hace un tiempo en Chile, una mujer me decía, mira, yo vivo en Santiago, cuando salgo de Santiago me voy al mar y siento una cuestión, pero cuando vengo a Santiago siento como una puñalada en mi espalda. Me dijo, ¿qué debo hacer? Y yo dije, Juan, no conteste, pues, viste, argentino huevón, a contestar, y soy, viste, argentino ¿Cuántos soberbio, chilenos hay acá? Sí, no, pero ¿cuántos yo le chilenos? digo pero ay, yo voy al tema de la coherencia. Cuando uno entra en procesos, obviamente Sí, precisa hacer cambios porque tienen que enfrentarse, cuestionarse procesos de la realidad, procesos de, sí, es aprender a escucharnos. Si hay algo que siento que no me hace bien, eh, ¿por qué lo sigo eligiendo? Digamos, mm, yo creo que cuando uno más se afina en relación al alma, ¿sí? Mi conciencia, la mente se afina con el alma, las cosas empiezan a darse naturalmente. Te empezás a sentir, empezás a dejar lo que no corresponde, empezás a entrar en sintonía, como digo yo, no solo con el alma, entras literal con el universo, ya dejas de ser eje. Hay un montón de factores que empiezan a funcionar, pero tenés que dejar claro, otras cosas, hay renuncias que hay que hacer, claro, porque en realidad claro. no es real esa renuncia. Pero lo que nos pasa a los seres humanos es que queremos todo, queremos la chancha, los 20 y la máquina de hacer chorizo, queremos aferrarnos y no soltarnos, pero quiero hacer cambios y quiero hablarte de esto, pero de esto somos, yo por eso tomo este ejemplo, no por esta señora chilena, sino por la coherencia. Digo, me pasó también en España, digamos, encontrarme una doctora que me preguntaba por su tema de salud, tenía una enfermedad autoinmune, pero ¿qué pasaba? Pero trabajaba en horario nocturno. Y yo digo, bueno, pero si tienes una enfermedad autoinmune, tenés que acercarte lo más que puedas a un proceso natural, orgánico. Deberías dormir Claro, a de la eso. noche. Bueno, me dice, pero tengo que trabajar. Bueno, entonces te va a matar. O te mata la enfermedad autoinmune o te mata tu trabajo, digamos. A o B, digamos. Algo, ahí es donde viene la coherencia. Cuando uno empieza procesos, obviamente los procesos van a cambiar, digamos. Si vos empezás a abrir, y más el que hace una búsqueda, si vos haces una búsqueda, le estás echando leña a la locomotora para que vaya más rápido. Prepárate porque lo que está al lado tuyo se va a mover. Entonces, si, ¿qué es lo que pasa con mucha gente? Trata de echarle leña para hacer una búsqueda o no sé qué, y cuando empiezan los cambios se quiere frenar, pero cagaste, porque una vez que vos le echaste Claro, alimento a esa locomotora, la locomotora no va a parar. Entonces, sin duda. como digo yo, una vez que vos abriste una puerta o una ventana y viste, ya viste. Es Sí, como, es como, coincido. es como la película esta, ¿cómo se llama? Constantine, cuando este se exorcista y le dice a la chica, bueno, ¿vos querés ver eso? Bueno, le dijo, una vez que vos lo veas, ellos te van a ver. Le dije, ya no hay vuelta atrás. Perfecta la explicación. Entonces, Exacto, yo creo que exacto. es ser coherente con nosotros, con lo que... Hay gente que no quiere cambiar y quiere aferrar, bueno, está perfecto, pero si vos querés un proceso, tenés que entender que obviamente en ese proceso muchas cosas alrededor tuyo se van a mover. Y estar preparado también para eso, Sí. porque eso es literal aprender a soltar, aprender a... Que en realidad es eso lo que nos enseña la vida, literalmente es el Sí, igual desapego. estás como haciendo una descripción que cuando se vive el proceso, ya ni siquiera es mental, ya ni siquiera los términos van en desuso y van van, ¿no? Decantando esos términos, y entonces vas entrando en esa Es que frecuencia literal que Es ni que no hay siquiera ya lógica, no hay no hay lógica. lógica. Por más que Exacto. yo te explique algo, viste, es como, Sí, debo de estirar margaritas sí, al no hay chancho, porque lógica. no hay lógica. Es un proceso que vos lo empezás a vivir y empieza a pasar. ¿Y qué es lo que mejor puedes hacer? Y digo, bueno, vos, si venís a este tipo de experiencias, o la que sea, si sos vivo, soltás, porque si no vas a pasarla Sí, mal. Y una vez que entraste en los procesos, eh,
es como meditar. Meditar no es sentarse y relajarse. Eso es lo más mentiroso que hay. Van a pasar también cosas. Digamos, al monje le han pasado un montón. Es entrar en un proceso en donde literalmente me suelto. Es el desapego perfecto sobre eso. Que en realidad te está preparando también para la muerte. Que nosotros no hablamos de la muerte, pero hay que hablar de la muerte. Es hacia dónde vamos. Es el camino, como digo yo, si tengo 100 personas, de acá de las 100 no sale una viva. Es así. Es prepararnos para soltar, para tener, como decía este Lakota, una buena muerte. Hay que enseñarle a Claro, morir, porque es parte del proceso. Así como tenés que estar tan atento en tu proceso de nacimiento, tenés que estar tan atento en tu proceso de muerte, porque eso te empezás otro viaje. Entonces también tenés que entrar bien en ese viaje. Es terrible el morir mal. mm, ¿Sí? Porque el mm, alma entra en conflicto. Morir mal, el alma literal entra en conflicto. Se pierde, claro, ¿sí? claro, claro. Y otra de las cosas que suceden, no sé si vos podés, que pasa que también es interesante ver cómo la experiencia a ti te va llevando a observar el humano en otros escenarios. ¿No? Sí, Porque no es lo mismo, como dijimos, el de Sudamérica, el occidente, cuando estás en otros países. Digamos, hay un punto en unión donde diga, esto es ser humano. O sea, esto me pasa en Chile, me pasa en Marruecos, me pasa con la gente con la que interactúas. Hay algo que es en común unión en la búsqueda puntual de algo en especial que digas, esto es a nivel sí, mundial. sí, creo que hay mucha diferencia, obviamente, cultural cuando trabajas vamos desde Sudamérica, Latinoamérica y trabajas con Europa, ya Sí, son cambios sí, abismales, abismales en el grado de lógica, en el grado de raciocinio, lo que necesito, la explicación que tengo que tener y más digamos, más al norte te vas, peor todavía. La lógica es como abrumadora, ¿sí? Hasta que se cuestiona todo, hasta lo incuestionable. La forma, el método y por qué y cómo. Es como. Yo creo que Sudamérica lo que tiene, o Latinoamérica lo que tiene, es una cuestión más perceptiva, intuitiva. Hay como una cuestión que ya no se cuestiona. ah, Se da por entendido, porque ya se vive. Ahí hay otra dinámica totalmente distinta. Pero yo creo que en todos es buscarle sentido. Sentido. Cada uno que va está haciendo un camino. Yo me encuentro con gente, aunque venga por un problema de salud, está haciendo un camino. Y hay como, para mí algo fantástico que encuentro es como el valor a meterte en ese camino. Que hay otra gente mm, que no lo ha hecho y que pese a aferrarse a... Y esta gente se está metiendo en algo, ¿sí? Y no importa si va a claro. ser doloroso con lo que se va a encontrar, se mete en eso. Entonces, obviamente vos se lo aclarás, están haciendo esto y van camino a esto, pero vamos para adelante. Es como que están haciendo una búsqueda, es encontrarle sentido. Hay muchos que van picoteando por muchos lados, hay algunos que se aferran a un método, hay muchos que van, algunos que a veces aseveran que esta es la verdad, que también es peligroso, pero bueno, Mm, pero no importa, sí, al margen de eso, el patrón común es una búsqueda, ¿sí? Cada uno va a determinar la calidad de búsqueda, si se va a golpear o no, en lo personal yo siempre trato de estimular esa búsqueda, porque creo que es eso, digamos, ¿para qué viniste a esta vida? Digamos, para ser abogado, para ser médico, para ser presidente, no, estás viviendo, hasta el mismo tipo que tenemos como claro. presidente, eh, va a tener los mismos interrogantes de su vida, quiera o no. En algún momento te vas a enfrentar a esa línea, como decía una monja, nosotros tenemos que pensar siempre en la muerte, porque eso nos da mayor valoración sobre la vida y nos da sentido de límite. En algún momento esto como proceso termina para pasar a otra cosa. Entonces, vos también vas hilando fino sobre esta experiencia, esto de vivir, esto que está Claro, acá, ¿sí? Porque esto es claro. pasajero, como decía Buda, es un instante, no nos damos cuenta, pero este es muy fugaz. Yo hace 50 años atrás estaba en la panza de mi mamá y hoy digo, pucha, ¿qué pasó en tanto tiempo? Es fugaz, en realidad es muy fugaz. Sí, nada. No es nada, y yo creo que es eso, digamos, el patrón común es encontrarle sentido. Eso, es encontrarle sentido.
Creo que eso es lo Yo más importante. quiero, mirá que siempre digo, mira, los que están conectados con que yo siempre aprovecho que hay personas nuevas, porque yo soy reiterativa, soy como la gota de los japoneses o de los chinos que entra tingui, tingui, que puede romper una piedra. Yo siempre agradezco el tiempo que brindan para poder conectarse y manifestar lo que aprendieron y lo que de corazón a corazón quieren trasladar, porque claramente lo que están dando es vida, o sea, para mí el tiempo es eso, y hoy nos diste un pedacito de tu vida dedicado a este Pero, espacio. pero yo creo que todos lo dan, yo creo que vos también lo das. Sí, Digamos, este link que estás haciendo, vos estás, vos no entendés la importancia de la dinámica que haces. También le das voz a otros, generás un intercambio. Yo siempre hablo mucho en los retiros, digo, al fin y al cabo, un retiro, al margen de la experiencia, lo que pasó, lo bizarro, eh, es una experiencia humana. Somos seres humanos que nos estamos encontrando, la gente se abraza, lo que pasa, lo que intercambias con el otro, la sensación de soledad que tiene alguien y dice, "Ay, bueno, hay gente que también tiene interrogantes como los míos. sí, Somos humanos, todos, incluyéndome, digamos, todos somos seres humanos, tenemos momentos de angustia, momentos de felicidad, momentos de... Eso da la experiencia. No hay, el que tenés enfrente no es perfecto, es imperfecto, igual que yo, ojalá que sea imperfecto. Y ahí es donde uno aprende también en esa imperfección y vos aprendés de los demás. Como decía un maestro, como decía el maestro Suzuki, decía, mente zen, mente de principiante. Vos también sí, tenés que aprender, porque si no, ya está, perdiste la oportunidad de esto. Por eso yo creo que todos totalmente. son experiencias humanas en donde hay intercambio. Uno cuenta su experiencia, vos permitís que se cuenten experiencias, vos contás tu experiencia. Y es eso, y Sí, no sabes cuánta confianza le das al que tenés del otro lado, que hoy escucha, porque jugó ese rol y vos jugaste este rol, pero en eso uno sostiene al otro y el otro también te sostiene a vos, porque a vos también te da sí, sentido lo que vos estás haciendo. Si vos no tenés, no sé, ahora 800, no, 500 personas, no sé cuántas hay, le dan sentido a lo que vos estás haciendo. Y eso a vos, a tu alma le da sentido a este proceso de vida. Entonces, en este juego, como si fuese un tango, en este baile, ambos le dan sentido a ese baile porque uno acompaña al otro, pero si el otro no lo acompaña, es eso, eso es lo que está pasando. Yo digo, en cualquier experiencia, un alma se encuentra con otra y le pregunta cómo está tu viaje y yo te cuento cómo está el mío. Es eso, qué pero, lindo. pero todos estamos viviendo, todo, no, no hay, A no mí me hay, da mucha felicidad que seguramente que te debe suceder porque te lo transmiten, que las personas que se acercan siempre van con el motivo personal. Yo quiero resolver esto, yo quiero trascender tal cosa, quiero recuperar tal cosa. Pero y cuando después se da cuenta que este motivo personal en realidad se forma parte de un todo y se encuentra que está envuelto en una red y se da cuenta lo importante que puede ser su aporte para esa red, obvio. pareciera que ese motivo por el cual se acercó, que podía ser egoísta, si lo podemos ¿no? Marcar Sí, en sí, algún aspecto, es un proceso ¿no? egoísta, sí, Porque es sí. así, che, me Eh, duele este dedo, yo la verdad que quiero que me vengas a decir por qué y me quiero sanar. Y cuando entiende, cuando se le abre ese espectro, que decir, ah, viste, qué sé yo siempre me fascina ver los rostros como ingresa uno y después sale yo me de acuerdo, esos espacios me y acuerdo una decir, vez wow, en claro, una charla que vino, esta mujer se llama Marianne Costa, que es una que escribió con sí, Jodorowsky, bellísimo. y yo le escuché decir algo y dije, qué interesante lo que dice. Ella decía, bueno, obviamente hablaba sobre el proceso del gurú, del proceso, pero ella explicaba, dice, cuando nuestra mente es infante, todo el tiempo decimos yo necesito, yo Ah, quiero, porque es eso. Dice, y cuando claro, ya empezamos a ser adultos, es que necesita el otro. Vos ya pasás a un segundo grado, ya no, mis necesidades ya están, ya ni siquiera son importantes. ¿Qué necesitas vos? Entonces, vos ya trascendiste esa etapa, empezás a ser realmente adulto. Si no, claro. te estás manejando de una cuestión infante, ¿sí? En tu necesidad, en tu requerimiento. Yo creo que uno lo nota mucho cuando es padre también.
cuando tenés hijos, ya está, tu tiempo, y es real, tu tiempo pasó no a segundo, pasó al fondo, ¿entendés? Eh, Más una mujer, siendo madre, ¿entendés? Que es mayor entrega todavía, porque diste hasta tu cuerpo hasta cambió en ese proceso, digamos. Es como muy bruto el Sí, lo nivel de es. entrega. Pero yo creo que es eso, cuando vos ya, no importa, ¿qué necesitas vos para estar bien? ¿Entendés? Vos ya, Mm, tu sentido de tu camino es que el otro encuentre ese sentido. ¿Para qué está claro. en la vida? ¿Para qué? Yo creo que es eso. Sí. ¿Sabés que si entran a tu página van a observar la agenda? Y yo vi agotado, agotado, agotado. Digo, Ah. escucha, ¿cuándo lo puedo ver a Juan? ¿Cuándo podemos interactuar y tener una experiencia ahí de corazón a corazón, de abrazo? Entonces, me fijo, tenés un viaje también en octubre, pero el 12 de noviembre, ¿dónde, Juan? En Amafés, ahí en Mercedes, sí. Buenos Eh, Aires, a muy poquitos kilómetros de Capital Federal, a nada, a sí, nada. sí, sí, Ahí, primero va a ser una experiencia para mí fascinante porque va a ser una experiencia masiva, ¿sí? Digamos, es cierto porque está todo agotado. En realidad en mis sesiones hay un punto clave que primero sí, Juan trabaja con 200 personas y son sesiones que pueden durar 4 horas, entonces ya no meto más gente porque si no, digo yo, esto parece el gurú en la India, Sai Baba. Digo, bueno, no. Entonces, hasta un límite sano. El AmaFest lo que permite, primero que va a ser una experiencia masiva increíble. Estamos esperando, no sé, 4.000, 5.000 personas. Puede ser una cuestión muy, muy bruta. Y en un movimiento de energía fascinante, porque va a haber un montón de personajes que mueven la experiencia y mueven energía, energía humana, una claro. masa moviéndose en un sentido, ¿sí? Eh, Como cuando empezó el proyecto, que me lo contaron, me decían, bueno, si me quería sumar, surgió de una forma muy loca, empezó a sumarse mucha gente, personajes muy, muy interesantes, que venían y decían automáticamente, sí, yo quiero participar, quiero participar, hay gente que viaja de afuera, gente que viene del exterior, gente que viene... Entonces dije, bueno, hostia, se está armando, no, no es una experiencia holística, es un movimiento energético lo que va a ocurrir. Exacto. Eh, y para mí fue fascinante, porque encima me están invitando a participar. Digo, para mí es como un desafío, digamos. Trabajo con mucha gente, pero no con tanto. Entonces, ¿cómo lo gestiono? Y ahí, bueno, ahí vienen los distintos matices. Va a haber periodos donde hay muchos que van a dar consultas o sesiones así grupales, pero cerradas, pero después hay procesos masivos, meditaciones masivas, hay gente que viene y va a dar yoga en movimiento, va a haber procesos de expresión muy interesantes. Por eso yo creo que el, el- el festival que se va a generar, que no se ha generado, no se está generando en Argentina, yo no lo he visto, es como, yo digo, es como un Lollapalooza versión... Así es. El entorno, ¿no? Ahí te fuiste un Se me había segundito. pausado un segundo. El entorno que se va a dar primero, se va a dar en un lugar en plena naturaleza. Yo suelo dar retiros ahí, es un lugar increíble. Ahí el Cuatro Amaneceres me parece increíble, ellos también me parecen increíbles porque son los que conforman Claro. ese espacio. Segundo, la idea de hacer algo que empezó como un pequeño festival y de golpe son carpas y más gente que se está, digamos, es un evento en movimiento y vivo todo el tiempo. Segundo, que se dé esto. Yo algo que charlaba con la gente de Cuatro Amaneceres, ¿qué pasa si esto se hace sistemático, no una vez? Porque si está teniendo tanta repercusión Totalmente. ahora, obviamente es un salto, ¿sí? Es un salto a una experiencia que lo hace masas. A mí lo interesante es que venga tanta gente que respondió y que sintió como una... Yo tengo que estar ahí, una experiencia así tan lúdica, Sí, como digo yo. exacto. Nada, fascinado, fascinado Interacción. realmente por... Sí hay Sí, tickets disponibles todavía. Están preguntando, sí que lo hay. sí, Encuentren sí a hay. través de Amafet. Así lo encuentran en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en cada uno de los espacios, incluso en el tuyo, Juan, cuando te vayan a seguir, @Juan Manuel Giordano, ahí van a estar
también encontrando más información. Cada uno de los referentes tienen su club de fans y que van a estar Sí, sí, acompañándolo. sí, Así pero que sí, gente muy linda en la experiencia y en el aporte que hacen, así que te voy a ver ahí, me imagino. por supuesto que nos vamos a ver. Y Obvio. sabés que me pone muy feliz que para muchos entiendo que va a ser la primera vez, después de mucho tiempo de no estar interactuando, ¿no? Digo, la primera aproximación Sí, al encuentro, al abrazo, al verme, al tocarme, a sacarme tapaboca. Entiendo que puede ser también esa una primera aproximación para muchos, después de mucho tiempo, que se animen, ¿no? Que amen sí, a sí, Mafet. sí, sí, Eso creo sí, que es sí, sí, la sí, pues, invitación, de que se amen y que se lo regalen, porque creo que sí, sí, va por ahí. sí, sí, insisto, creo que también es una experiencia humana, vale la pena, un grupo de gente generando un movimiento de energía tan interesante Sí, como tiene Argentina, obviamente porque Argentina, pero de todas maneras yo creo que se va a sumar gente de otros lados, gente que va a venir de otros países, eso sí se va a dar. Eh, y así es. tenemos una riqueza energética muy interesante, entonces yo creo que Eso, mira, Juan, te voy a comprometer cuando después, cuando ya estemos juntos después del festival, tenés tanta información para compartir sobre eso, que no quise sí, ni tocar ciertos temas, pero yo sé que, una ¿sabes gana. cómo? Mirá, te voy a sacar el jugo. Así que contá con ello. Yo voy a cerrar este espacio preguntándole a Juan Manuel, Sí. ¿es el momento adecuado para? Eh, yo creo que es el momento adecuado para abrirse a, yo creo como hay señales, como digo, así como empecé con este relato del rabino Berman que explicaba sobre la Cábala, yo creo que es interesante escuchar llamados. Cuando hay cosas que se dan, eh, por algo se dan. Entonces hay que prestarle atención. Uno no sabe a dónde te llevan. Yo creo que es eso. Sí. Maravilloso cierre. Infinitas gracias, Gracias a querido vos, Juan en Manuel, por serio. estar Fue aquí con nosotros y un compartir tu placer. experiencia y darles la posibilidad de elevar la conciencia. Bueno, y nos vemos en Amafes en noviembre. Dale, será un placer. Allí estaremos, allí estaremos. Abrazo. Infinitas gracias. Cuídate, en serio. Hasta la próxima.